Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Empieza un nuevo Caldo de Cultivo. Fabi, por favor, para esto ponme música pirata, porque tenemos a la vista un corsario del pensamiento y un verdadero bucanero de la incertidumbre y la reflexión. A ver, ¿qué tal, maestro Fabián? ¡Ahoy! Nos acompaña en el estudio de Radio Inventada el reconocido y sumamente prolífico filósofo español Amador Fernández Sabater. ¿Qué tal, Amador? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, encantado. Para quienes no lo conozcan, déjenme decirles que Amador no es el típico filósofo que se queda en la universidad ni en su cueva a la luz de las velas, sino que es un investigador independiente, un activista inalcanzable, un editor y alguien que se ha dedicado además de practicar una filosofía útil, conversada y vinculada con experiencias colectivas y políticas. Es autor de La fuerza de los débiles, El eclipse de la atención, Habitar y gobernar, y su más reciente publicación, Capitalismo libidinal, que aborda, entre muchas otras ideas, cómo el mercado ha colonizado nuestro deseo y nuestra forma de vivir, algo que vamos a pellizcar más adelante en el programa. Además de su vasta obra bibliográfica, Amador propone la construcción de la filosofía pirata, que por lo que ha podido investigar su humilde servidor aquí, es el abordaje del pensamiento que se atreve a descentralizar el saber y busca, y aquí te voy a citar, Amador, apoderarse de los tesoros del pensamiento que están monopolizados y abrirlos para que cualquiera pueda hacer uso. ¿Vamos por buena ruta, capitán, o nos lanzas por la borda? Vamos, yo creo que está bien, la verdad. Se trata de eso, sí. Cualquiera puede pensar y en fin, no hay lugares digamos, privilegiados del pensamiento, ¿no? Esos galeones que, digamos, monopolizarían la capacidad de pensar, sino que la capacidad de pensar está en cada uno y en todos sitios. Entonces, en ese sentido, la descentralización, ¿no? Entonces, entremos en materia. ¿Qué significa para ti, Amador, esta etiqueta de pirata? ¿Cómo nace la idea de abordar la filosofía desde este ángulo, como lejos de una academia tradicional? Bueno, pues ni me acuerdo ya cómo se me ocurrió esa imagen, que tampoco es muy original. Se trataba de adjetivar mi actividad de un modo menos altisonante que la de filósofo, así que son palabras mayores para mí, no me reconozco ahí. Entonces, bueno, me pareció que jugar con esta imagen de lo pirata, que para mí, digamos, conserva un poco resonancias infantiles interesantes de aventura, de riesgo, de algo un poquito informal, fuera de la ley, pues me parecía interesante para nombrar eso, digamos, como que se piensa desde la vida. Y desde la vida, pues a veces asaltas los libros, los lugares de saber, los saberes establecidos, para intentar hacerte con herramientas que te permitan pensar algo que te preocupa en la vida, ¿no? Entonces, bueno, lo pirata pues viene a hablar un poco de todo esto. Algo más informal, un poco fuera de la ley, algo que se hace uno mismo, que robas a otros, donde está autorizado el robo. En el fondo también es una declaración política frente a los derechos de autor, la forma de aproximarse al conocimiento. Se trata, sí, la verdad, una apuesta, digamos, por la circulación de las ideas, ¿no? En ese sentido, pues hubo toda una lucha en España hace años por las licencias copyleft, el movimiento de cultura libre, que me interesó en tanto que una apuesta por la circulación del conocimiento, ¿no? Que el conocimiento no quede encerrado en algunos galeones que lo tienen protegido solo para privilegiados, sino que pueda circular por todas partes, ¿no? Entonces lo pirata es, efectivamente, piratear algo, de alguna manera es multiplicarlo, ¿no? Entonces en ese sentido me interesa. Dentro de las definiciones que tú entregas como de o las aproximaciones que entregas a la filosofía pirata, dices que una parte importante es la filosofía práctica, útil y conversada. ¿Cómo son las metodologías que ocupas en tus líneas de pensamiento y de trabajo para poder vehicular esto? O sea, en realidad también tiene que ver con mi propia manera de pensar, que muchas veces
no parte de mí mismo, digamos, ¿no? Sino que parte de un diálogo, de una conversación que necesito que alguien me dé pie para pensar, ¿no? Conformar una tripulación. Exacto, una tripulación en igualdad, piratas y jefe pirata, que la que podamos darnos pie, ¿no? A mí a veces hay entrevistas que no son conversaciones, sino entrevistas que me cuestan mucho porque ponen toda la respuesta de mi lado. Cuando yo me siento interpelado a pensar si hay alguien que me da pie, que me cuenta una historia, que me cuenta un problema, que me dice algo. Entonces, digamos que lo conversado, etcétera, pues viene por ahí. No se convierte tanto en metodología, no hay unas metodologías. Lo pirata es un poquito más informal, hay que inventarlo a cada momento, pero sí que me parece, digamos que sería un rasgo central entrar en conversación, darnos pie, escucharnos, perseguir alguna idea juntos. En ese sentido, pues la conversación, la verdad, la más cotidiana para mí es siempre una manera de pensar, con los amigos, con las amigas, una manera de pensar la vida es poner algo en conversación, darle vueltas entre todos, ¿no? En el fondo los procesos creativos están vinculados inicialmente a una fase de escucha, entonces, por lo que me estás contando. Es necesario entrar en vínculo para intercambiar, un comercio, no mercantil, sino que un intercambio, mejor dicho. Pues sí, yo creo claro, la conversación es un arte de la escucha, por eso es tan difícil, ¿no? Hoy más bien pues estamos acostumbrados al monólogo o al que hace que te escucha, pero en realidad está esperando para decir lo suyo, ¿no? Y claro, la conversación es partir de la idea de que como el saber no lo tengo yo, necesito algo que venga de ti para poder yo a su vez lanzar algo, ¿no? Entonces la escucha es una necesidad vital, ¿no? No es un gesto buenista o progre o hay que escuchar al otro, no, es que necesito, digamos, que tú me des pie para yo poder a su vez lanzar algo, ¿no? Tú hablas, yo respondo, los dos pensamos, ¿no? Entonces tiene que existir sincronía y seguramente eso incluye en el acto de pensar también dimensiones afectivas, ¿o no? Que vehiculan ideas nuevas. Tú trabajas un montón en tu bibliografía en las maneras de habitar y compartir juntos. ¿Cómo incorporas a el acto del raciocinio, de la razón, estas otras dimensiones de los afectos? Están los encuentros, sin duda, pero también me imagino que hay un acompañamiento de larga data. Yo tuve la suerte de verte hace poquito en Espacio Tierra y todos se referían a ti como amigos. Entonces quiero retomar esta idea. ¿Qué procesos creativos despierta la amistad, el afecto de pensar juntos en ti? Yo creo que uno se hace amigo de alguien en el pensamiento, aunque no seas amigo en el sentido de irte a contar las cosas más íntimas, o si se pone en juego lo personal. Es decir, en el momento en que hay una conversación con alguien donde se pone en juego lo personal y se trata de buscar algo que no se sabe, es decir, hay un problema personal, hay algo personal a resolver y ninguno de los dos tenemos la respuesta, por tanto tenemos que pensar juntos, ahí hay un momento de pensamiento y ahí se puede producir algo de amistad, porque es un momento que une mucho, un momento de complicidad en el no saber y de complicidad, digamos, en el tener que responder a problemas que no son abstractos, sino que nos interesan porque están en nuestro cuerpo y tienen que ver con nuestra vida y con nuestras ganas de vivir mejor. Ahí me parece que son las formas, digamos, posibles de la amistad en el pensamiento, ¿no? Qué importante entonces abordar dimensiones particulares para establecer visiones colectivas. Efectivamente hay que ver a los individuos o los fenómenos sobre los que quiere reflexionar para poder vehicular estos diálogos. Tú has estado vinculado a muchos procesos sociales, gran pensador vinculado a lo del 15M, pero también has seguido mucho los procesos sociales de Chile. ¿Has visto que hay ciertas similitudes? ¿Has visto que se encuentran? ¿Hay una universalidad de estas particularidades? O sea, por un lado, bueno, un poquito también con respecto a la pregunta anterior, yo creo que para pensar no solamente hay que activar un saber, un depósito de informaciones, de citas, de referencias, de bibliografía, sino que, o bien digamos porque tampoco lo tengo y necesito echar mano de otras cosas, pueden venir en tu ayuda, digamos,
la imaginación, los afectos, lo que algo te hace sentir, digamos, las conexiones que uno puede hacer, ¿no? En ese sentido, digamos, me parece que para pensar, al menos al modo de la filosofía pirata, hay que convocar algo del cuerpo, ¿no? No solamente un nivel de información abstracta, sino algo del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, por haber estado un tiempo pensando juntos a partir de algo que nos interpelaba personalmente, pues es que estos amigos de Espacio Tierra pues me pueden llamar amigo, ¿no? Aunque pues con muchos no nos conozcamos tantísimo, ¿no? Y luego, pues esta conversación con esos amigos entre Chile, España, Santiago, Madrid, pues tiene que ver efectivamente con un paralelismo de fenómenos no simétricos, pero sí en resonancia, como han podido ser pues, el estallido en 2019 y el 15M, ¿no? Momentos de gran alegría y de gran ilusión en la posibilidad de una transformación de las vidas y de la política, ¿no? De lo micro y de lo macro, que luego de alguna manera pues han conllevado también algunas decepciones. Claro, entonces nos hemos encontrado tanto en el momento de la ilusión como en el momento de la decepción. Las dos cosas son importantes de pensar, ¿no? En la arenga y el recogimiento, en el fondo. Pensar el momento de la arenga, el momento de la electricidad, el momento de la telepatía, el momento del enamoramiento, ¿no? Y pensar también el momento de la disolución, el momento del silencio, el momento del recogimiento, el momento de la crisis de lo que nos había dado tanta vida, ¿no? Yo creo que pensar las potencias de la vida, lo que se crea en la vida, lo que crea la vida, y pensar también a veces los problemas también, ¿no? Lo que no marcha, lo que no funciona, lo que no encaja, las dos cosas son importantes. Lo que duele y que en el fondo nos hace también ser conscientes de esta vida. Pues sí, la verdad, si hay algo que nos pone a pensar muchas veces es lo que no funciona. Porque si todo va bien en la vida, pues igual no se arregla. No se piensa nada, ¿no? Claro. No hay nada que pensar. Pero si hay algo en la vida que cojea, que chirría, que duele, todo eso nos pone a pensar. Una crisis personal, por ejemplo, pues te hace preguntarte, bueno, ¿qué vida estoy llevando? ¿Hay que cambiar o no? ¿En qué punto hay que cambiar? ¿Por qué me duele tanto este modo de vivir, ¿no? Y a nivel político no lo veo tan diferente. Hay modos de vivir colectivamente que generan mucho sufrimiento, y la política, ¿por qué no?, es ponernos a pensar juntos cómo transformar eso que genera tanto sufrimiento, ¿no? ¿Cómo podría cesar? ¿Cómo podríamos llevar vidas algo más felices, ¿no? Entonces me parece que el momento de la crisis, del malestar, es un motor de pensamiento. Sentadas esas pequeñas bases de la filosofía pirata y el pensar juntos, quiero pasar a otro tema para abordar algo que creo que es un sentir generalizado, que en el fondo es esta especie como de diagnóstico de malestar del mundo, ¿no? Pero que me gustaría que de hecho pusiéramos en duda, ¿ya? Yo lo he dicho, sobre todo cuando me he tomado un par de cervezas, seguro que varios de los oyentes del Caldo de Cultivo también tienen una visión algo oscura a veces, porque si no, no escucharían este programa. El amigo se siente y las noticias se encargan de escandalizarnos al respecto. ¿Qué crees que está pasando, Amador? ¿Se está hundiendo todo? ¿O de dónde viene esta sensación de ecoansiedad, de desconfianza política, de pérdida de empatía, que alenta y como traba un poco el pensamiento? ¿O es solamente un titular amarillista de este conductor? Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no. Que aunque, digamos, podamos decir que la humanidad incluso en las últimas décadas ha conocido también momentos especialmente terribles, amenazas, etcétera, hay una percepción que no tiene por qué ser objetiva, ¿no? Pero que desde luego es una percepción subjetiva que existe, de que el mundo se ha desquiciado, se ha salido de quicio. Digámoslo, el auge de las ultraderechas, como... Es un síntoma de eso. Como el sentimiento de soledad que tiene la juventud. Un presidente como Donald Trump, realmente, digamos, sin entrar a juzgar ahora mismo sus políticas, pero me parece que es impensable hace unos años. Que tipos como Elon Musk sean un referente social, que ya es una tradición pegarle un palo aquí en este programa. Por ejemplo, pues yo creo que, digamos, como dice un amigo, no es tiempo para los moderados. El mundo va hacia los extremos.
porque las crisis son tan grandes, ¿no? La crisis climática, la crisis de los recursos, la crisis de la igualdad, la crisis en relación a la violencia contra las mujeres, digamos, el mundo está tan desquiciado en este sentido de que las crisis son tan grandes que hay una especie de buscar algo en los extremos. En la derecha se busca estas seguridades en hombres fuertes que vendrían a reponer el orden, caiga quien caiga. Una cosa mea tribal. Un poco, aunque sea sacrificando a grandes sectores de población. Y a la izquierda, digamos, como el campo de la transformación, bueno, pues es el que habría que reinventar. Cómo tomar eso que no funciona, el síntoma, la crisis, el malestar, que digamos, nos está empujando a pensar y a crear y hacer algo con él. Pero lo que pasa es que en la derecha se tiene más claro que en la izquierda. En la izquierda no existe ahora mismo un proyecto de, por ejemplo, de superación del capitalismo. Nadie tiene nada de eso en la cabeza. Está marcado como malo y ya. Se marca como malo, se enjuicia como malo, pero ¿qué significaría una vida no capitalista? Nadie lo sabe. Sin embargo, en la derecha me parece que hay ideas más claras de qué es lo que debe ser hecho, ¿no? Qué es, a quién hay que excluir, qué políticas hay que implementar, qué obstáculos hay que eliminar. Porque en el fondo no se pretende transformar nada a la derecha, sino que las cosas sigan siendo como son y borrar de un plumazo a los obstáculos que de alguna manera están estorbando, ¿no? Sean migrantes, o sean mujeres, o sean todos los chivos expiatorios que pone a la derecha, ¿no? Entonces, no es tiempo para moderados, el mundo va a los extremos, pero hay un extremo que hoy sí que sabe lo que quiere, mientras que el otro no. Bueno, de hecho, las izquierdas quizás deberíamos replantear las reestructuraciones de nuestro propio lenguaje, como hay un problema con el academicismo, sin duda, en los sectores que generalmente han cultivado más relación con la cultura. ¿Compartes esa visión o...? Sí, total. Con un amigo, Ernesto García, de Madrid, escribíamos que la izquierda debe cultivar la impureza. Digamos, entrar en zonas impuras, en zonas manchadas, sucias, embarradas, ¿no? Donde las cosas no están claras, donde la gente no te da la razón, donde no todos son caricias en la espalda, ¿no? Sino entrar en una zona gris, en la zona del malestar, del sufrimiento, de la precariedad, embarrarse de eso, ensuciarse de eso, mancharse de eso y pensar a partir de ahí. Y también crear nuevos lenguajes a partir de ahí, que interpelen al sufrimiento de esa zona gris, porque por ahora, si no, con esa zona gris de malestar está conectando a la derecha. Claro, con menos barreras socioculturales para ingresar. Con una apertura que hoy parece que no está, como que uno se vincula con quien te hace espejo. Y en realidad, digamos, lo interesante es tratar de vincularte con la diferencia, con el otro, con lo otro. Aunque sea el otro que te irrita, que te perturba, que te inquieta porque no es como tú. Entonces, hubo en el pasado, digamos, en la izquierda, incluso gente que podía pertenecer a clases medias o incluso altas, pero que tuvieron una gran capacidad de apertura para irse al campo popular, irse a trabajar a los barrios, irse a trabajar con la gente más pobre, reinventarse a sí mismos, reinventar sus lenguajes, su pensamiento, en contacto con esa materia, digamos, ese barro social, ¿no? Hoy parece que cuesta más. En el fondo, reinventar el discurso popular. Porque las derechas son eminentemente populistas, de hecho, en general. Me parece que sí, que una reinvención de un nuevo discurso de transformación, o incluso llamémosle de izquierda, si entendemos por él simplemente no una etiqueta ideológica, sino un impulso de transformación, va a pasar por entrar en ese barro. Es ese barro el que va a dar lugar a un nuevo discurso, digamos, de emancipación. Trabajar en ese barro, ¿no? Cocer algo en ese barro, como los artesanos, ¿no? De ahí va a salir un nuevo discurso, un nuevo imaginario, nuevas estrategias de emancipación. Y que en el fondo permita enfrentar esta maquinaria macabra y perversa que tiene que ver con el mercado. Y introduzco esto porque ahora me gustaría que habláramos un poquito de capitalismo libidinal. En el libro, entre muchas ideas, tú planteas que hay una situación endiablada, te estoy citando así directamente, y nos dices que el capitalismo ya se ha vuelto
incitador y seductor, y en el fondo el mercado se ha articulado como una de las fuerzas principales del diseño de nuestra existencia hoy por hoy. Entonces me gustaría si podrías abordar un poquito esta idea, de dónde surge, cuál fue el proceso creativo para llegar a esta visión, ¿cómo te diste cuenta básicamente que el mercado nos está limitando, cooptando y también dirigiendo nuestros deseos? O sea, lo endiablado, escuchándote, me da la impresión de que podríamos, digamos, desarrollar lo endiablado en dos versiones, ¿no? Nos gustan ambas. A ver, incluso igual luego vemos que es solo una. Teoricemos. Pero se me ocurre que lo endiablado en primer lugar es este círculo vicioso. Hay un sistema que llamémosle capitalismo que produce una cantidad de malestar por la precariedad y el sufrimiento psíquico. Cuando la izquierda llega al poder, no es capaz de reformar ese capital, simplemente le pone algunos parches, hace políticas de contención. Entonces el capitalismo sigue produciendo esos efectos de malestar, y con ese malestar hoy sintonizan unas derechas que apuntalan el capitalismo, que al mismo tiempo produce más malestar y un círculo vicioso. Una pescadilla. Exacto. Entonces ahí tenemos una pescadilla. ¿Cómo se rompe esa pescadilla? Y luego la segunda pescadilla es que nuestro ser mismo, nuestros valores, nuestros afectos, nuestros imaginarios, nuestras ideas de felicidad, nuestras maneras de relacionarnos con el mundo, están configuradas por el mercado, ¿no? Somos vidas de mercado, ¿no? Entonces, digamos, la política se juega ahí, en la antropología. ¿En qué tipo de ser humano somos? Si somos un ser humano antropológicamente configurado por el mercado, por supuesto las políticas que van a resultar de ahí van a ir a la derecha. Digamos, la pescadilla 2 explica la 1, me parece. Claro. ¿No? El malestar va hacia la derecha porque no hay otra antropología con la que podamos disputar con la del mercado. Otra antropología, es decir, si pudiéramos crear, aunque sea un ser humano, aunque sea un poquito diferente. Digamos, que nuestro deseo estuviera enganchado a otras cosas, a otros ritmos, a otras maneras de estar en el mundo, de relacionarnos con los demás, de ser felices, de concebir el hacer, el placer, el trabajo, la vida, ¿no? Entonces me parece que esas son las dos pescadillas que me parece que al final forman una sola pescadilla, digamos, ¿no? Un cardumen vicioso. Exacto. Y que ahí hay dilemas que políticamente son insoslayables y que son enormes y que tenemos que afrontar. Y haciendo un proceso creativo aquí conjunto, porque me quiero, a pesar de la negatividad, declarar como un optimista radical. ¿Cómo podemos revertir? ¿Cómo podemos separar este enjambre de cosas que se retroalimentan negativamente? Desde tu práctica, ¿cómo lo has visto? O sea, sin duda, la idea de acercar los conocimientos, vincularnos, volvernos a encontrar, asignar nuevos ritmos de vida. Pero en la práctica, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿O cómo crees hoy por hoy que podríamos acercarnos a desarticular esta dinámica viciosa? Pues yo creo que hay dos fuerzas, digamos, de cambio. La primera, aunque no suene a muy buena noticia, pero es el propio malestar. En el sentido que decíamos antes, el malestar lleva a cambiar. Aceptar en el fondo que es una fase dolorosa. Interrogar de dónde viene el sufrimiento, ¿no? Como decíamos antes, a nivel personal uno tiene crisis en la vida y esas crisis te pueden llevar a pensar qué vida estoy llevando y a tratar de cambiarla, ¿no? Otra manera puede ser no pensar nada y acusar a alguien de ser el culpable del dolor que tienes e intentar ir contra él. Pero si hay un proceso de pensamiento, puedes transformar algo, ¿no? Entonces el malestar es un motor de cambio. Luego también hay intentos de vivir diferente, que podríamos llamar utopías, ¿no? Para mí las utopías no tienen tanto que ver con el futuro, con el modelos de futuro, ideales de futuro, lo que podría ser el futuro, proyecciones de futuro, sino con semillas que en el presente apuntan a otra cosa. La utopía como práctica. Las utopías como gérmenes, como semillas, como si el mundo ya estuviera embarazado de otros posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, como dice Italo Calvino, en el infierno detectar lo que no es infierno, darle espacio y hacer que dure, ¿no? Entonces, lo que no es infierno en el infierno, lo que no es capitalismo en el capitalismo, lo que no es vida-mercado en la vida-mercado, es por un lado el malestar que nos hace interrogar
interrogarnos, y por otro lado las utopías, es decir, lo que podría ser distinto, lo que está apuntando a otros modos de vida distintos, ¿no? Entonces yo confío como fuerzas de cambio en la negatividad del malestar y en la positividad de las utopías. En el fondo hay que evitar caer en una desesperación para poder reconocer el contexto en su dolor y también en su posibilidad de transformación. O sea, desde luego evitar una resignación. Si la desesperación equivale a una resignación con el estado de cosas, me parece, digamos, una salida, en fin, pues poco interesante, ¿no? Si la desesperación en realidad es quitarnos de encima tantas esperanzas ilusorias, vanas, tontas en el fondo que tenemos con respecto a que las cosas en determinado momento van a arreglarse solas, o va a haber una solución técnica a los problemas sociales, o va a haber una vacuna como para el COVID, pero para los problemas que nos aquejan, ¿no? Vacunas sociales. Entonces me parece bien un poquito de desesperación. Si la desesperación es desesperar de esperanzas un poco tontas en que alguien, algo, iba a solucionar los asuntos que tenemos que solucionar nosotros mismos, ¿no? Te he escuchado también el disimulo como una estrategia para sortear este tiempo difícil. Pues sí, la verdad me parece que en este tiempo difícil muchas veces no vivimos allí donde querríamos, no trabajamos allí donde quisiéramos trabajar, no somos dueños de nuestro destino, ¿no? Entonces vivimos y trabajamos en la casa de otro, que pone sus propias reglas y muchas veces no en nuestro beneficio. Entonces, ¿qué hacer cuando vivimos en la casa de otro, trabajamos en la casa de otro, que pone unas reglas que no nos benefician, pero no tenemos fuerzas para enfrentarle directamente? Pues yo siempre digo, cabe el disimulo, ¿no? Entonces el disimulo es habitar una doble verdad, mostrar, digamos, una obediencia aparente y por debajo pasar algo de contrabando, buscar un margen de libertad de contrabando, hacer algo distinto de contrabando, una pequeña desobediencia de contrabando. Entonces, vuelve el pirata en ti. No sé si sería la figura del pirata exactamente, ¿Solo pero el contrabandista? Un contrabandista. En ese sentido sí, ¿no? El contrabandista, digamos, pues hace pasar una maleta o lo que sea, digamos, que tiene la pinta de ser una maleta como las demás, pero por debajo está pasando otra cosa, hay un doble fondo. Entonces yo creo que hoy todos debemos cultivar un doble fondo, una política del secreto. Una huelga del ser. Huelga del ser sería otra figura distinta, sería dejar de ser lo que quieren que seamos, ¿no? El disimulo no deja de... Es más bien aparentar ser una astucia, aparentar ser otro, exacto. Aparentamos que somos una cosa, pero en realidad está pasando otra, ¿no? Y la huelga del ser tendría que ver realmente con desengancharnos, desalojar, vaciar, como las identidades que debemos, de las que supuestamente debemos obedecer, ¿no? Los roles que ha construido el mercado para nosotros y nosotros mismos también, en la trampa hiperproductivista de vivir la vida. Claro, ¿por qué te resonó lo de la huelga del ser? Mira, me resuena como concepto porque frente a esta idea del strike, parar frente a una autoridad a la que se le hace una huelga, se le exige una cuestión, creo que también es importante vehicular ese paro en uno mismo. Entonces me llama poderosamente la atención. Creo que me llama la atención lo de la huelga del ser porque finalmente nosotros también tenemos que encontrar una manera de construirnos de una manera distinta en esta sociedad que impone ritmos, que está mediada por algoritmos, que está mediada por lógicas hiperproductivistas, que está mediada por objetivos y que en el fondo ha dejado de ver a sus comunidades, ha dejado de ver los espacios de encuentro como este mismo programa. Entonces, por eso me llama particularmente la atención y en el fondo me gustaría saber cómo tú planteas que se puede elevar esta huelga. O sea, te lo preguntaba también por lo que decíamos antes, que a veces es escuchando al otro que te escuchas a ti mismo, porque yo estaba diciendo, ¿en qué momento habré yo hablado de la huelga del ser? Que suena bien, pero no me acuerdo de qué era. Pero ahora escuchándote a ti, ahora de repente me acuerdo de lo que era, me entiendo a mí mismo, ¿no? Claro. Es decir, para devenir otros, en algún momento tenemos que desengancharnos de quién somos. Tiene que haber un momento de interrupción, tiene que haber un momento de detención, tiene que haber un momento de parón. No es la huelga por excelencia el momento de detención. Dejamos de hacer, dejamos de ser quienes tenemos que ser, dejamos de hacer lo que supuestamente nos define
¿no? Entonces me parece que en la vida tiene que haber un momento de parón, un momento de detención, para que podamos quizá aspirar a devenir otra cosa, a transformarnos en otra cosa, a cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero tiene que haber un primer momento en el que dejemos de hacer lo que hacemos para ser quienes somos, ¿no? Y ese sería el momento de la huelga del ser, ¿no? Y también para poder reconocer ese pequeño rayo de esperanza que significa sobrevivir respecto a enfrentarse a poderes fácticos que son superiores a los individuos en muchos casos. Es decir, como enfrentar procesos de transformación social, de crisis política, de crisis medioambiental. Parece muy desolador, pero estamos aquí. Entonces, si nos detenemos un segundo a pensar, quizás podemos reconocer que estamos vivos, y eso ya es una pequeña victoria, ¿no? Sí. Para no sentirse derrotados permanentemente. Total. Sí, yo eso lo asocio a otra figura, digamos, que me interpela, que es la de la conspiración, ¿no? Conspirar, ¿qué significa? Respirar juntos, conspirar, respirar juntos, ¿no? Entonces, me parece bien importante esto. Aquí estamos, nos juntamos, somos cómplices, pensamos juntos, festejamos, vivimos juntos, estamos. Aunque el mundo esté en el desastre en el que está, también hay una alegría en el estar. Una alegría en el estar cómplice con los otros, en el estar afectivo con los otros, en el estar en el cuidado con los otros, en el estar en la fiesta con los otros, ¿no? Entonces me parece un momento de conspiración, que además puede dar lugar también a estrategias de otro tipo, ¿no? Entonces esta alegría del estar, el mundo será el desastre que sea, pero hay una alegría en que nosotros estamos, nos queremos, estamos viviendo aquí, estamos viviendo ahora, estamos disfrutando, estamos pensando, estamos resistiendo, estamos huyendo de esto que quieren que seamos, no nos doblegamos, pues podría ser la conspiración, ¿no? Como ir huyendo mientras buscamos un arma, por así decirlo. Sí, el otro día te lo dijo alguien en la conversación de Espacio-Tierra, ¿no? Eso es una frase que Deleuze recoge de un escritor inglés que me encantaba, que es D.H. Lawrence, y que tiene una frase que es esta, ¿no? Bueno, hay que huir, pero que huir sea también coger un arma. Quiere decir, no se trata de un abandono del conflicto, de la pelea, ¿no? Como, me voy, punto, ¿no? Sino que la huida sea un momento del combate. Entonces, entender que no podemos estar también siempre arriba, es decir, exacto. Como los momentos como el 15M, el estallido acá en Chile, fueron muy esperanzadores, muy estimulantes y vincularon a mucha gente, y sin duda la tendencia global ha generado no una pérdida, pero un decaimiento de esas ideas, y no por eso están perdidas tampoco. Quizás hay que rescatar con más cariño ese recuerdo de que nos permitió encontrarnos y no quedarnos solamente con el producto del TikTok. No era solamente la foto que se sacó de la revolución, sino que fue que efectivamente nos encontramos. No creo que podamos vivir siempre en momentos de alta intensidad, ¿no? Entonces, de hecho, a veces, digamos, esa promesa de que podemos vivir siempre conectados a una alta intensidad es la que el propio capitalismo nos hace, ¿no? Claro. ¿Y qué son los modos TikToks, sino de tenernos viviendo todo el rato, Pues yo creo que no podemos ni en algo tan gozoso de vivir como una revuelta o el 15M o la insurrección chilena, ni tampoco, ni menos aún en algo tan banal y tan fastidioso en el fondo como, digamos, los TikToks, ¿no? Ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, la vida también se compone de otras cosas, ¿no? Momentos de repliegue, momentos de descanso, momentos de pérdida, momentos de crisis, momentos de silencio, y también son necesarios para renovar las fuerzas. Entonces el repliegue es necesario, tan necesario el repliegue como la insurrección, ¿no? Hay un pasaje de otro capítulo del Caldo de Cultivo que también pueden revisar, con Marcelo Exposito, que él planteaba la idea de no venirse tan arriba en el momento en que estamos triunfando, ni querer como olvidarlo todo en el momento en que parece que la suerte no está de nuestro lado. ¿Cómo crees que podemos abrir esperanza, abrir imágenes que nos resulten más esperanzadoras para seguir construyendo juntos, para vehicular e incluso para también convocar a aquellas fuerzas que nos parecen opositoras? Bueno, mira, estamos citando esta conversación que mantuvimos en Espacio Tierra el otro día, y ahí hablé un poco de la imagen del amor en separación. Es decir, que
digamos, hay imágenes atractivas, pero me parece un poco engañosas del amor, que es el amor fusión, ¿no? El momento en que dos hacen uno, en que eso es todo para ti, en que, digamos, es, en fin... Soy el otro. Soy el otro, la plenitud total, la vida por fin lograda, y bueno, hay un disfrute ahí inevitable, digamos, y son momentos también para ser disfrutados, desde luego, pero la realidad está hecha de otra cosa, está hecha de una diferencia, está hecha de un cambio, está hecha de separación, de distancias, de ¿no? otredades. De otredades. Entonces, el amor entre otredades puede existir. Yo creo que digamos, el momento del enamoramiento, el momento de la fusión, el momento romántico, pues tiene su potencia, desde luego, pero creo que también es importante cómo construir el amor de otredades. Tú eres tú, yo soy yo, nos queremos estar juntos, pero ¿cómo estar juntos? ¿Hasta dónde estar juntos? Ahora sí, ahora no, y hay conflicto, y hay pelea, y de repente no te aguanto, pero seguimos juntos y seguimos construyendo algo juntos, ¿no? Entonces, no presuponer la imagen romántica, digamos, de la fusión, que nos lleva inmediatamente a la decepción, sino construir en la separación, ¿no? Construir en la separación, pero una separación que no es puro desligamiento, sino que es una separación que se quiere, digamos, hilvanada por un amor, por un afecto. Entonces, esta figura del amor en separación, ¿no? Me parece interesante. Y ¿por qué no? En un amor en separación va a entrar uno radicalmente distinto también. A veces uno se enamora no del igual, del semejante, del espejo, sino de otro radicalmente diferente. A partir de algo que te une, a partir de algo que no habías previsto pero que te une. Entonces me parece una imagen política, políticamente interesante, el amor en separación, cómo vivir en la dificultad de componer en la diferencia. Un amor que en el fondo también te permite tener perspectiva, que entiende la cláusula operacional del ser, por así decirlo, maturanamente hablando, para poder reconocer al otro, porque entre iguales uno también, como dices tú, se pierde y tampoco puedo incorporar nuevos elementos del otro hacia mí. No en la dimensión de la fusión, sino que aquello que puedo, por ejemplo, querer enaltecer en otro para construir una sociedad. Finalmente, el amor podría ser una forma de construcción más democrática. El amor en separación. O sea, el amor en fusión, hay veces que, digamos que su fuerza es de que tú te pierdes en lo que está pasando. Tú te pierdes en ese primer momento de amor romántico, tú te pierdes en ese colectivo, en el que los primeros momentos del colectivo, o tú te pierdes en esa insurrección fenomenal, ¿no? Bueno, y hay ahí toda una potencia, un disfrute, pero te pierdes, quiere decir también como que pierdes un poco de vista algo, ¿no? Y te escondes finalmente también en ese lugar. Hay un esconderse, hay un, como digamos, el colectivo es lo que prima o la pareja es lo que prima, yo desaparezco, yo no, y una idealización también del otro que te impide ver al otro en su realidad, ¿no? Entonces me parece que el amor en separación permite, digamos, bueno, en este colectivo, ¿quién soy yo? En este amor, ¿quién soy yo? ¿No? Y que eso es también importante. ¿Y quién es el otro? No es quien yo imagino que es. Quien debe ser según mi propia idea de lo que deben ser las cosas, ¿no? Sino quién es el otro. Y a partir de eso más real, ¿no? De que uno es quien es con sus claroscuros, ¿no? Componer el amor en separación. Entre, digamos, esas realidades mixtas de lo claro y lo oscuro. En el fondo, y también te voy a citar aquí de nuevo, como obligarnos a pensarnos para no ser pensados por otro, que incluso puede ser un proyecto afín, pero como que la importancia de poder pensar de forma individual para articular un colectivo. Yo creo que sí, la verdad, como que lo personal nunca debe perderse en lo colectivo, ¿no? Debemos pensar más bien lo colectivo como una composición de lo personal o una circulación de lo personal, pero que lo personal esté, ¿no? Por supuesto, en un colectivo no tiene por qué estar lo personal íntimo, quizá, ¿no? Claro, la dimensión privada es distinta. En algunos casos sí, en algunos casos no. Tampoco sé si tengo una regla al respecto, pero que entre lo personal de ¿qué hago yo aquí?
Por ejemplo, un colectivo que quiere cambiar el mundo en este punto concreto. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Qué te importa a ti? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te ha traído aquí? ¿Cuál es tu propia manera de nombrar lo que está sucediendo aquí, ¿no? Que lo colectivo no se coma la voz de cada uno, sino que lo colectivo se alimente de la voz de cada uno y que lo colectivo incluso active, exija la voz de cada uno para no convertirse en un colectivo plano, en un colectivo pseudo-fusional, en un colectivo idealizado y por tanto débil, ¿no? Sí, además en el fondo eso le otorga una identidad que es abstracta, que quizás es uno de los problemas de por qué la gente no se vincula muy cotidianamente con el ejercicio de la filosofía. Tenemos que volver a pensarnos, ¿ya? Y tenemos que pensarnos desde lo personal también para articular lo colectivo, porque si no lo colectivo es solo abstracto, es una idea que no emana de las personas que articulan finalmente la sociedad, que van a accionar en un nivel final. O sea, yo creo que serían como dos dimensiones, ¿no? Por un lado está que cada uno es cada uno, que tiene su biografía, su ritmo, su voz, su sombra, su gracia, su defecto, ¿no? Cada uno es cada uno. Y todo esto en movimiento, porque no es que cada uno es una identidad fija, estable, inmóvil. Exacto. Para siempre. Cada uno es cada uno, pero cada uno es en movimiento. Pero cada uno también está entrelazado con los demás, ¿no? Es decir, que unas personas hacen que afloren de ti algo, otros contextos hacen que afloren de ti otra cosa, una situación te afecta de un modo que te transforma así, otra situación te afecta de un modo que te transforma asá. Es decir, por un lado está la dimensión de lo personal del cada uno en movimiento, por otro lado está la dimensión del entrelazamiento, de la afectación mutua. Somos una trama, ¿no? Estamos también entramados. Cuanta más dialéctica interesante haya entre el cada uno y el entrelazamiento, entre el hecho de que los demás nos importan, nos tocan, nos conmueven, nos cambian, nos afectan, ¿no? Dice Spinoza, y la dimensión del cada uno, pues digamos, más rico va a ser ese colectivo y menos necesidad quizá haya, digamos, de que ese colectivo delegue todo en determinadas figuras que van a definir lo que deben de hacer, lo que deben de pensar, ¿no? Es el modo de la conversación, de nuevo. En una conversación cada uno es cada uno. Hay muchas voces, cada una tiene su timbre, ¿no? Cada una tiene su gracia, su manera de hacer chistes, su silencio, su estar y no estar, pero la conversación es en común, ¿no? La conversación es un entre, la conversación es lo que pasa entre nosotros, ¿no? Entonces, pensar como una conversación, este cada uno y que lo que dice el otro también te convoca a decir esto, no a decir a reír, a no reír, a te interesa, no te interesa, ¿no? Bueno, a mí toda esta conversación me ha interesado mucho. Amador, te agradezco profundamente que nos compartieras parte de tus procesos creativos, que pudiéramos abordar tantas ideas. Sin duda, estoy seguro de que todos los escuchas del Caldo de Cultivo van a disfrutar esto y estoy seguro de que se van a articular nuevas ideas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el estudio. Tío Joaquín, por esta conversación de veras, que ha sido conversación. Eso. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.